esta situación de debilidad financiera. Sin embargo, sabemos que esta situación es una situación que puede ser muy controvertida de aquí a septiembre, puede llevar a que muchas empresas tengan dificultades, y lo que queremos hoy hablar es de que esta situación es absolutamente superable, ¿no? Que existen además herramientas jurídicas, herramientas en el ámbito del seguro que pueden cubrir esta responsabilidad. En este sentido, la presentación que hacemos esta tarde está dirigida específicamente a este punto. ¿Cómo reducir el riesgo de administradores y directivos en tiempos del COVID-19? Y nos referimos al tiempo del COVID-19 precisamente en esto que acabo de comentar, ¿no? Las empresas han bajado en facturación, han bajado digamos, en sus expectativas de negocio en el año. Sin embargo, tienen ayudas y hay como una especie como de veranillo de San Miguel, pero que hay que tener mucho cuidado en esta situación. ¿Quiénes los ponentes para hoy? Desde el ámbito, desde el perfil jurídico, Enrique Caruana, director del área jurídica de MSH Global, que nos va a hablar precisamente desde esta perspectiva en el ámbito jurídico. Y luego, por parte de Global Finance, tenemos a Sandra Jiménez, que es que va a hablar de la parte de responsabilidad y ejecutiva de cuentas de Global Finance, licenciada en Derecho, que lo tengo que decir porque aquí prácticamente somos muchos abogados, aunque no abogados, perdón, licenciados en Derecho, que luego me echan la bronca. También Adrián Martínez, suscriptor de responsabilidad y directivo de cuentas de Global Finance. Y terminará la intervención, la parte de seguros, José Antonio Jareño, que es el socio fundador de Global Finance. En este sentido, aprovecho la oportunidad de comentar, como ya sabéis, que MSH Global es una empresa de consultoría internacional en lo que podéis ver en pantalla. Estamos en todos estos mercados y aprovecho de saludar a todas las personas que nos están viendo desde América Latina, que es donde tenemos una fuerza comercial propia, y que están siguiendo de forma muy atenta a las empresas españolas que están desplazadas en estos países la posible responsabilidad que puedan tener en estos temas. Por supuesto, agradecer a Global Finance, que gracias a esta alianza estratégica que hemos suscrito con MSH Global, pues estamos desarrollando en toda la fase de internacionalización su experiencia, apoyada también en el soporte de nuestra experiencia. Sin más, quisiera dar paso al contenido, que, como acabo de comentar, lo vamos a dividir en 4 intervenciones. En este caso, la primera, que viene aquí en el punto primero, insolvencia empresarial, que será la parte jurídica. La segunda y la tercera serán las que analice Sandra. Responsabilidad civil profesional será Adrián. Y claves y adaptación de los seguros de administradores y directivos y riesgos cibernéticos, José Antonio Jareño. Finalmente, el último punto, haré un resumen, que aquí pone visión global, que ya me corresponderá a mí para cerrar y dar paso a las preguntas. Sin más, le doy paso al responsable jurídico, al abogado Enrique Caruana, de MSH Global. Enrique, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer tanto a MSH Global como a Global Finance su invitación para participar en esta jornada, que espero que aporte alguna luz a lo que se nos avecina en los próximos meses y al de la difícil situación económica que previsiblemente vamos a padecer por lo menos durante un año o algo más. Antes de entrar al tema que a mí me han encargado en relación con la insolvencia en el ámbito concursal, es importante, tal y como viene la diapositiva, establecer y tener claro todas las empresas y todos los administradores cuál es el marco normativo y el ámbito de aplicación de las normas con las que vamos a tener que jugar todos y las que van a marcar las reglas del juego de aquí en el futuro. En primer lugar, tenemos la Ley 22/2003, que es la Ley de 9 de julio concursal, que es una ley que, si no conocen ustedes, ha sido modificada, yo creo que hasta casi una treintena de ocasiones, y como consecuencia de tanta modificación, pues ha llegado un momento en el que su estructura, su contenido y su claridad ha sido puesta en entredicho. Y eso facultó al legislador en la Ley 9/2015 de medidas urgentes en materia concursal, habilitar al Gobierno a que, en aras a armonizar ese texto, reorganizarlo, aclararlo y estructurarlo correctamente, pues dictara un texto refundido de la ley concursal. Ese mandato expiró
y tuvo que ser renovado por la Ley de Secretos Empresariales del año 2019, en la que se instó al Gobierno nuevamente para que redactara este texto refundido y armonizara toda la norma concursal. Como consecuencia de ese mandato y de esa habilitación al Gobierno, en pleno estado de alarma, se ha dictado una ley, la Ley 1/2020, decreto legislativo, que aprueba el texto refundido de la ley concursal. Finalmente se aprueba, pero no quizás en el mejor momento. El Gobierno tuvo que tomar esta decisión ahora porque le vencía el mandato dado por la Ley de Secretos Empresariales, pero lo criticable de su decisión ha sido que la entrada en vigor de este texto refundido lo ha fijado para el próximo día 1 de septiembre del 2020. Por tanto, nos vamos a encontrar en los próximos meses con dos leyes de carácter general, la ley concursal vigente, la 22/2003, y el texto refundido a partir del 1 de septiembre del 2020. Pese a que se trata de un texto refundido, con las limitaciones de introducir modificaciones a la norma, es evidente que va a generar problemas de interpretación, problemas de aplicación, y con las expectativas de presentación de mucha más conflictividad en el ámbito mercantil y presentación de concurso de acreedores en el juzgado, a mi juicio no era el momento para que esta norma estuviera vigente, porque lo único que hace es complicar más la ya difícil situación que atraviesan los juzgados de lo mercantil y genera en algunos casos una situación de inseguridad y de incertidumbre. Yo creo que debió de haber aprobado la norma y haber pospuesto su entrada en vigor por lo menos hasta el 1 de enero del 2021. Pero bueno, ha decidido que sea el 1 de septiembre y es con lo que tenemos que jugar. Además, como consecuencia de todos los decretos, reales decretos, leyes que ha ido publicando el Gobierno durante el estado de alarma y la crisis y la pandemia provocada por el COVID, dictó el Real Decreto Ley 16/2020, 28 de abril, de medidas procesales organizativas para hacer frente al COVID en el ámbito de la Administración de Justicia. Estas medidas se incluyen unas de carácter muy importante que afectan al ámbito concursal y que luego tocaremos una o dos que son, creo que, las más trascendentes para el tema que nos ocupa hoy. Como todo Real Decreto, las medidas que se toman en el mismo tienen un carácter extraordinario y temporal. No pueden permanecer en el tiempo, pero vamos a tener que convivir, por tanto, con tres normas básicas durante al menos todo este año, incluso hasta el año que cumpla el estado de emergencia, que son estado de alerta, perdonad. Entonces, vamos a tener la ley concursal como ley general, a partir del 1 de septiembre el texto refundido como ley general, y ambas normas van a convivir en todo momento con las medidas muy específicas que adopta este Real Decreto. Y por último, una breve pincelada, quería mencionar una directiva que se aprobó en el año 2019, que es la del Parlamento Europeo de 20 de junio de 2019 sobre el marco de reestructuración preventiva y exoneración de deudas, y lo que obliga a España es a transponer esa directiva a la legislación nacional pues antes del mes de julio del 2021. Evidentemente, esa transposición va a provocar seguramente una nueva modificación de la norma que vamos a tener vigente, que actualmente desconocemos el contenido y la trascendencia que esa modificación va a tener, pero que evidentemente la va a tener. Por tanto, esas son las reglas del juego, y ante esa situación es donde tanto las empresas como los profesionales vamos a tener que mover. Es evidente que, como he dicho antes, la crisis va a provocar que muchas empresas, principalmente micropymes, estén en situación de insolvencia en los próximos meses, y eso va a exigir de sus administradores y directivos un celo mayor que el que tenían anteriormente y que actúen con la máxima diligencia para evitar que, si en el caso que se produzca esa insolvencia, no alcance la responsabilidad por esa insolvencia a nivel personal a toda la administración y directivos, y por tanto incluso llegue a afectar a su propio patrimonio personal.
Entrando ya directamente en la insolvencia, tal y como viene definida la ley concursal, el artículo 2.3 define claramente cuál es el contenido o la definición de insolvencia, diferenciando claramente lo que es una insolvencia actual o una insolvencia inminente. Se encuentra en una situación de insolvencia aquella empresa que no puede atender a sus obligaciones exigibles de una manera regular. Ese incumplimiento genera la situación de insolvencia. Y como dice la ley, es posible que esa insolvencia sea actual cuando hoy no puedes hacer frente a esas obligaciones o inminente cuando preveas que próximamente, en un tiempo prudencial, no vas a poder atender a esas obligaciones. Es en ese momento cuando nace y se despliegan todas las responsabilidades contra o a los administradores y que les obliga a tomar decisiones con el objeto de salvar su responsabilidad y de intentar también, ¿por qué no? Y luego entrar en eso, salvar la compañía. No solamente se trata de salvar su responsabilidad o de cubrir su responsabilidad, sino de tomar decisiones acertadas para dar continuidad a las compañías, para dar continuidad a los puestos de trabajo y para que intentar minimizar pues, todos los daños que esta crisis va a provocar. Entonces, una vez determinado ese momento en la que la empresa se encuentra en insolvencia, la concursada y, por tanto, sus órganos de administración deben, en el plazo de 2 meses, adoptar 2 decisiones fundamentales. Una, o presentar concurso de acreedores, y el artículo 5 de la ley concursal dice claramente que es un deber de presentar solicitud de concurso de acreedores. No que puede presentarlo, que si le viene bien lo presenta, que si puede tener otras alternativas. No, en el caso de insolvencia la ley es clara y dice que deberá presentar la solicitud de concurso de acreedores. O bien, si cree que es posible que la situación en la que atraviesa, llegando a un acuerdo con sus acreedores, puede solicitar al juzgado la comunicación de apertura de negociaciones, que se regula en el texto refundido en el artículo 583 y siguientes. Entonces, la única intención es, previa a la solicitud de concurso, la empresa dispone de 3 meses para intentar llegar a acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudicial de pagos o unas adhesiones a una futura propuesta anticipada de convenio con todos sus acreedores. Y en el caso que en el plazo que la ley demarca, que son 3 meses, no llegue a ninguno de esos acuerdos ni ninguna de esas soluciones preconcursales, tiene el deber nuevamente, en el plazo de 1 mes, de presentar la solicitud de concurso. Por tanto, es importante que el administrador y los directivos determinen cuál es el momento en el que se puedan encontrar en situación de insolvencia para actuar con la diligencia debida y actuar conforme establece la ley concursal. Hay una excepción, y por eso al principio he comentado un poco cuál es el marco normativo en el que nos vamos a mover, porque el Real Decreto que publicó el Gobierno, que he citado anteriormente, el 16/2020, establece una excepción a esta norma general. Y dice, bueno, en aquellas empresas que como consecuencia de la crisis económica provocada por la crisis sanitaria derivada de la pandemia, le vamos a eximir a esas empresas del deber de cumplimiento de lo que cita y dice el artículo 5. Es decir, que aun encontrándose en situación de insolvencia, no tengan la obligación de presentar concurso en el plazo de 2 meses, sino que se flexibiliza esa norma y se le dice hasta el 31 de diciembre usted no tiene obligación de presentar concurso, aunque se encuentre en situación de insolvencia. Evidentemente yo creo que el Gobierno es una norma correcta dada la situación porque entendió que se van a producir situaciones de insolvencia este mes, el que viene, en agosto, en septiembre, y para impedir o frenar un poco la presentación de concursos, se le dice al administrador y a la sociedad, oiga, ustedes no van a incurrir en responsabilidad si esperan a presentar el concurso hasta el 31 de diciembre. A mi juicio, se han quedado un poco cortos. ¿Por qué? Porque cuando el Gobierno acuerda esto, ya he dicho antes que era el 28 de abril, y todavía hoy, a 18 de junio, nos encontramos en una situación en la que todavía estamos en fases 2, en fases 3, no hemos empezado la normalidad, no se ha reanudado la actividad económica de muchísimas de las empresas por la normalidad que debería haberse hecho, y por tanto el plazo hasta el 31 de diciembre a mí se me antoja
pues un plazo corto y que debería extenderse. Es posible que nuevas normas o decretos que pueda aplicar el gobierno, ese plazo se amplíe para dar más tranquilidad, si cabe, a todas las empresas y a todos los órganos de administración. Por otro lado, sí que me gustaría también en este punto hacer una crítica en cuanto a la utilización de este artículo 11 que se está haciendo por parte de muchos, o de algunos, por no generalizar, asesores, abogados, gestorías, en las que se le está transmitiendo tanto a los administradores de la sociedad como a la propia sociedad un mensaje que yo creo que es erróneo. Se les transmite, oiga, usted no tiene por qué presentar concurso aunque se encuentre en situación de insolvencia, espérese, esperemos a diciembre y en diciembre, según esté usted, pues presentamos concurso. Creo que no es una buena decisión. La ley concursal está para y tiene los mecanismos para que las empresas puedan mantener su continuidad, salven las situaciones de insolvencia que pueda ir atravesando. Existen mecanismos de renegociación de deudas, de convenios de acreedores en las que se pueden lograr quitas y esperas, es decir, reducciones de deuda y aplazamiento de la deuda que puedan hacer posible que la empresa asuma todas sus obligaciones. Y, por tanto, mi consejo sería que aquellas empresas que en estos momentos puedan detectar una situación de insolvencia no esperen, sino que empiecen a analizar ya qué decisiones tomar y ver si conviene presentar concurso de acreedores hoy y no esperarse al 31 de diciembre. Quizás esperarse al 31 de diciembre va a hacer que muchas empresas desaparezcan y se opte por la presentación de concursos express, de concursos a liquidación, y yo creo que el espíritu debe ser intentar mantener la actividad de cuantas más número de empresas mejor, mantenimiento de puestos de trabajo, y quizás es una idea que tengo yo, igual está muy alejada de lo que pretenden otros, pero creo que debería ser el espíritu en estos momentos tan complicados que tenemos. Lo que comentaba respecto a las responsabilidades derivadas, no sé cuánto tiempo me queda, igual voy un poco... voy a intentar resumir. Una vez que la empresa está en situación de insolvencia y el administrador no ha adoptado esas decisiones que debe de tomar, como he dicho, nace una responsabilidad. Y nace una responsabilidad que puede acabar, como la propia ley concursal establece, en que las deudas, en caso de declararse el concurso culpable, las deudas del administrador, que o bien hubiese ocasionado la situación de insolvencia o la hubiese agravado como consecuencia de su acción o inacción, es posible que sea condenado incluso a asumir el pago de todos los créditos pendientes en la sociedad con su patrimonio personal. Y creo que es un tema importante para que los administradores y los directivos pues estén de verdad más atentos ahora, si cabe, a toda esta situación y tomen las medidas oportunas. Por último, ya para terminar, al margen de ese sistema de responsabilidad que marca la propia ley concursal, llamar la atención también a todos los administradores que nos pueden estar escuchando en que la ley de sociedades de capital establece también un ámbito de responsabilidad más amplio que la propia ley concursal. Incluye artículos como el 236, 367, que pueden llegar a determinar que en el caso de que el administrador no actúe con la diligencia debida, pueda ser responsable a título personal de todas las deudas frente a socios y frente a acreedores de la sociedad. Yo no sé si con esto yo creo que ya termino. Yo creo que si quieres, cuando al final, si hay alguna duda, porque podía hacer alguna crítica a toda la situación, pero yo creo que tampoco conviene criticar mucho ahora. No, muchísimas gracias, Enrique. Yo creo que ha sido muy claro. La idea es eso, mantener 10-15 minutos cada uno su intervención, y luego, de hecho, ya has provocado algún comentario, que ya hay alguna pregunta que han hecho sobre lo que estabas hablando. Luego sí agradezco esta brevedad, y así pasamos a la siguiente. Y al final, cuando yo termine, haga el resumen, hacemos las preguntas pertinentes y ya entráis cada uno a contestar. ¿Te parece, Enrique? Venga, perfecto. Pues bien, entonces ahora sí te pediré lo del micrófono, ahora lo dejamos en silencio, y si quieres también la cámara, y pasamos a la parte que le toca de riesgos y responsabilidades empresariales de administradores y directivos, que Sandra Sandra Jiménez, ahora le doy paso para que ella intervenga. Muy bien.
Pues muy buenas tardes a todos. Gracias, Carlos. Gracias a MSH Global. Gracias por la exposición, Enrique, que me da pie a contar todo lo que quiero comentaros ahora. Gracias a todos los asistentes por dedicarnos este tiempo. Y bueno, no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder dar a conocer a todas las empresas la información que queremos trasladaros a través de una visión de los riesgos y de las responsabilidades a las que os veis expuestas, ¿no? En esta sesión nos gustaría, en la parte en la que me toca comentar, nos gustaría tratar las distintas responsabilidades, ¿no? Las distintas responsabilidades a las que os veis expuestos de manera, las responsabilidades empresariales. Fundamentalmente queremos intentar comentar y aclarar cuáles son esas claves del seguro de administradores y directivos. Empezaré la exposición un poco por un análisis de las propias responsabilidades en la gestión de la empresa, los riesgos empresariales y las soluciones aseguradoras, y por último daremos una visión y unas claves sobre la situación actual en cuanto a los riesgos y ataques cibernéticos, esas vulnerabilidades a las que nos vemos todos expuestos en las empresas frente a posibles brechas de seguridad, y comentar la existencia también de programas específicos y a la medida para poder pues bueno, dar solución a todas estas situaciones, ¿no? Y soluciones. En esta primera parte, ¿por qué es importante conocer las responsabilidades a las que nos vemos expuestos? Los administradores y directivos de las empresas, como bien apuntaba también Enrique en su exposición, sois quienes tenéis que tomar las decisiones diarias sobre la marcha empresarial. Sois los responsables de las mismas, de todos los aciertos y de los posibles errores, ¿no? que puedan cometerse para con terceros, con clientes, con proveedores, con inversores, con los propios empleados que tenemos en la empresa, organismos públicos, incluso los propios organismos reguladores, ¿no? Los administradores y directivos sois legalmente responsables tanto de los errores y de las omisiones en la gestión de la empresa. En el día a día, desde el momento en el que se pone en marcha un proyecto empresarial, ya hay una exposición a un riesgo de responsabilidad y sois legalmente responsables frente a cualquier tipo de reclamación de este tipo, ¿no? Lo que tenemos que plantearnos, yo creo, desde el punto de vista de análisis de riesgos es qué es lo que puede ocurrirnos, por qué nos pueden reclamar, cuáles son las responsabilidades que tenemos cuando ostentamos un cargo de representación, un cargo ejecutivo como administrador, directivo, consejero, etcétera, de una empresa, ¿no? Esas son las preguntas que yo creo que nos tenemos que hacer para valorar y un poco dimensionar cuáles son las responsabilidades. Es verdad que hay un crecimiento generalizado de la conciencia sobre estos riesgos y las responsabilidades de los empresarios, y también es verdad que la siniestralidad sigue incrementándose de manera significativa, estando actualmente en torno al 70% respecto a años anteriores. Y hay que resaltar también que hay un incremento no solamente en las grandes empresas, sino también en las pequeñas y medianas empresas que están sufriendo las consecuencias de este tipo de situaciones, ¿no? Como bien decía Enrique, respondéis con vuestro propio patrimonio de forma solidaria y limitada. Sois responsables directos, los administradores y directivos sois responsables directos. Se reclama a la persona física por errores, negligencias, omisiones, falta de diligencia, falta de transparencia, que hace que tengamos que responder incluso con nuestro propio patrimonio personal y familiar. La responsabilidad que tenemos es ilimitada, solidaria, y no solamente se queda ahí, sino que incluso la pueden heredar, ¿no? Es heredable esta responsabilidad. Responsabilidad corporativa, ¿qué es? Estamos hablando de una responsabilidad, como estamos viviendo actualmente, y bien comentaba también Enrique, de una responsabilidad viva, una responsabilidad cambiante. Las últimas reformas legislativas, en cuanto a la ley de sociedades de capital, que también comentaba Enrique, el Código Penal, vienen a dotar de mayor responsabilidad también a la propia sociedad, a la entidad jurídica, lo que hace que tengamos que tener pues, una cobertura adecuada y tengamos claras cuáles son nuestras responsabilidades y cubrirnos frente a ese tipo de responsabilidades a las que nos vemos expuestos. Por tanto, tenemos también responsabilidad civil, pero también tenemos o podemos incurrir en responsabilidad penal. El buen gobierno corporativo, ¿qué es? Pues no es más que un cumplimiento, es un deber que tenemos que tienen los administradores y directivos de cumplir con esos planes que se marcan, esos planes que se marcan en la empresa,
ese deber de transparencia, de diligencia, de tener un plan marcado, un plan de compliance o al menos una trazabilidad de planes de empresa con una serie de medidas que son necesarias, porque las reclamaciones pueden darse, pueden llegar, pero lo importante es contar con una buena base organizativa, evaluando internamente los riesgos a los que nos vemos expuestos tanto interno como externamente, ¿no? Contar con planes y medidas y planes de contención frente a posibles contratiempos, incluso de fuerza mayor, como es claramente la situación en la que estamos viviendo, ¿no? No importa el tamaño ni la estructura. Las responsabilidades, al final, las responsabilidades, independientemente de la forma jurídica y la estructura empresarial, van a ser las mismas. Muchas veces se piensa que el objeto de las reclamaciones van a ir destinadas pues, a grandes empresas, empresas incluso que cotizan en bolsa o que cotizan en mercados alternativos. Y no es así. Todas las estructuras empresariales son objeto de reclamación y tienen, por tanto, las mismas responsabilidades, se enfrentan al mismo tipo de reclamaciones, ¿no? Por eso es tan importante hacer una revisión de todo lo que estamos comentando y hacer una revisión de los programas y coberturas de la póliza. Ver que se adapten a la propia legislación, que como estábamos comentando es cambiante. La póliza de administradores y directivos no responde a ninguna legislación específica ni concreta. Simplemente tenemos que verlo como un paraguas de coberturas frente a aquellas posibles reclamaciones en base a una legislación que es cambiante, ¿no? ¿Cuál es el alcance del seguro? ¿Qué es lo que tenemos que tener claro del seguro de administradores y directivos? No deja de ser una herramienta preventiva que nos hace o nos protege frente a esas consecuencias que se pueden derivar de la responsabilidad, tanto civil como penal que estamos comentando, en la que se pueda incurrir por el cargo que ostentamos. Esos gastos de defensa, esas fianzas en las que podemos incurrir, indemnizaciones a las que tendríamos que hacer frente en base a determinados procesos judiciales, etcétera, incluso a veces daños reputacionales que pueden ser de alguna manera más cuantiosos, ¿no? O pueden hacer más daño a las empresas que el propio daño económico, ¿no? Haciendo un análisis, ¿no? Una foto de la situación actual, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos, desde nuestra posición de consultoría y de correduría de seguros, lo que hacemos es, viendo un poco la situación actual, estamos analizando con el sector asegurador, revisando cuáles son los condicionados, ¿no? Y esas condiciones de pólizas de administradores y directivos para tener esa conciencia y esa visión en base a una previsión de responsabilidades o de reclamaciones que pudieran llegar, ¿no? En un futuro pues, próximo. ¿Qué es lo que vemos? Pues que efectivamente vemos que va a haber un incremento de las reclamaciones o se prevé que pueda haber un incremento de las reclamaciones, una serie de responsabilidades directas y posiblemente subsidiarias con toda esta situación y, bueno, pues en base a esa toma de decisiones y los resultados que se esperan de una situación concreta, pues que ahora están en el punto de mira. Entonces, ahora mismo la situación actual no hace más que, digamos, que incrementar o que poner más en valor este tipo de soluciones aseguradoras que existen, bien por la incertidumbre de la situación, bien por la exposición y las mayores cuantías que vemos que pueden llegar a reclamarse, ¿no? Y hemos intentado trasladar 3 escenarios en los que vemos mayor vulnerabilidad de los propios de las empresas, de los empresarios y de los propios emprendedores también, ¿no? De las inversiones que puedan llegar a tener. Uno, por un lado, en el ámbito laboral, lo que son todo lo que está ocurriendo con los ERTEs, despidos, reclamaciones de los propios empleados, la situación en la que nos encontramos ahora y en un futuro próximo de unas semanas de desescalada, los propios contagios que pudieran derivarse, el tomar o no tomar determinadas medidas en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, todo esto hace que incurramos en responsabilidades incluso penales de los propios administradores y directivos, ¿no? Tener que hacer frente a una serie de gastos de defensa, asistencia jurídica, procesos judiciales que pueden dilatarse en el tiempo, etcétera. Por otro lado, el punto que es un poco el que comenzaba esta sesión, que es el ámbito fiscal y tributario. Ese aplazamiento que tenemos que realizar forzosamente de pagos, los impagos en los que podamos incurrir dada la situación actual. En los próximos meses, a partir de septiembre o diciembre, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si seremos responsables de este tipo de situaciones, no sabemos si se considerará negligente nuestras decisiones en este periodo transitorio
No lo sabemos. Todo esto tiene que determinarlo un juez, pero al menos sí que yo creo que es importante, creemos que es importante tener la seguridad de tener una cobertura, de estar cubiertos o al menos protegidos frente a todo este tipo de situaciones, ¿no? Y por otro lado, lo que son las reclamaciones de accionistas inversores, ese tipo de informaciones erróneas, saber si se han tomado las medidas de contingencia suficientes para poder hacer frente o sobrevivir a esta situación, sobrevivir empresarialmente me refiero a esta situación, estas decisiones que se han tomado, se han entendido necesarias de cara a accionistas, a inversores, a los propios clientes, etcétera, ¿no? Todo esto hace que tengamos que pensar cuál es la situación, cuál es nuestro mapa de riesgos actual y un poco cuáles son las medidas de protección que tenemos ante todos estos riesgos. Y bueno, queríamos comentaros este punto, lo que son los riesgos cibernéticos, intentar daros una visión de lo que son los riesgos cibernéticos, la ciberdelincuencia y qué medidas existen para paliar todas estas consecuencias que además pueden escalar también a una responsabilidad empresarial, ¿no? Todas las empresas están sometidas todas las empresas que manejan datos, que somos prácticamente todas, estamos sujetas a ciberriesgos con más frecuencia. ¿Qué es lo que causan? Pues causan un grave perjuicio a los clientes y a la propia empresa. La situación actual lo único que ha hecho ha sido agravar este tipo de situaciones, este tipo de brechas de seguridad, ataques cibernéticos, lo que aumenta el riesgo pues, de determinadas situaciones que pueden ser asegurables, suplantaciones de identidad, infidelidad a empleado, enlaces maliciosos, comprometer información empresarial que no debe salir a la luz o cuentas empresariales, etcétera. Y para paliar este tipo de consecuencias, este tipo de situaciones frente a ataques cibernéticos, existen programas específicos, programas adaptados a cada una de las empresas que permitan minimizar de alguna manera o paliar ese impacto que pueda tener una repercusión no solamente para nuestros propios datos que nosotros manejamos, sino para con nuestros clientes, incluso frente a los propios legisladores. Sabéis que con la entrada en vigor en mayo del 2018 del Reglamento Europeo en materia de protección de datos, se han endurecido de manera sustancial las responsabilidades y las indemnizaciones a las que tienen que hacer frente las empresas cuando hay algún tipo de vulneración o riesgo o fuga de datos en los datos que nosotros tengamos el deber de custodiar, ¿no? De manejar. Por tanto, hay soluciones a la medida, a la medida de cada una de las empresas, en función, haciendo un análisis de cuál es la actividad, haciendo un análisis de qué tipo de datos manejamos, cómo los estamos custodiando y se pueden realizar de alguna manera, se pueden asegurar este tipo de situaciones con programas adaptados y unificados cuando es posible, ¿no? En cada caso concreto en función de la actividad, como estaba comentando. Y brevemente haceros un repaso de las principales coberturas del seguro de riesgos cibernéticos, ¿no? El ciberriesgo combina todo lo que son los daños propios, como la responsabilidad civil que podamos incurrir respecto a terceros, ¿no? A clientes. Coberturas fundamentales. Primera respuesta, intervención inmediata que pone la póliza a nuestra disposición, que es lo que llamamos la gestión de incidentes. Es una solución que se da en cualquier momento, 7 días a la semana, 24 horas al día. Se ponen en marcha todos los honorarios y todos los gastos necesarios para intentar paliar o mitigar una situación concreta. Cobertura o damos solución a esos perjuicios económicos y daños propios, ¿no? En el caso de que tengamos una interrupción total o parcial de la actividad, incluso la propia paralización. Como comentaba, esa responsabilidad civil por la protección de datos, reclamaciones de terceros derivadas de posibles demandas, por fallos de seguridad, paralización e interrupción de la actividad de nuestros clientes, incumplimientos en materia de protección de datos, etcétera. Esos daños reputacionales, daños incalculables para paliar y restablecer la propia imagen, ¿no? Porque a veces los daños económicos son más, se pueden cuantificar de una manera más sencilla, pero los daños reputacionales a veces es más complicado. Y por último, la pérdida de beneficios, ¿no? Que como comentaba, la interrupción de la propia actividad pueda generarnos. Muy bien, Sandra, pues muchísimas gracias por digamos, por tu intervención. Yo entiendo que la idea de responsabilidad que tú quieres también entregar aquí es que no es la clásica, sino que también hay riesgos como los cibernéticos que también nos vemos abocados a ellos y que Exacto. Parece que a veces los olvidamos, ¿no? Eso es. Y que, bien. Ahora damos paso a Adrián
en este caso, que va a empezar con el tema de, si lo ponéis en, Adrián. Sí, ¿me oyes, Carlos? Sí, te oigo. No te veo, pero te oigo. ¿No me ves? Ahora te veo, ahora te vemos. Ah, vale, perfecto. Muy bien, pues nada, somos todo oídos. Perfecto, Carlos, muy bien, pues muchas gracias. Bueno, yo siguiendo con todo lo comentado hasta ahora en esta webinar, donde Enrique en un comienzo pues comentaba un poco esta situación que presumiblemente con casi toda seguridad nos encontraremos en los próximos meses y donde también ponía un poco de luz en cuanto a esa necesidad de conocer por parte de los administradores que efectivamente existe un deber de solicitar la declaración del concurso para intentar de alguna manera evitar esas responsabilidades a futuro una vez que entremos en el concurso de acreedores y cuando ya el estado de insolvencia sea tal que podamos ser responsables de esa situación por no haber tomado las medidas necesarias en un principio. Y siguiendo con lo que estaba comentando hasta este momento Sandra, en cuanto a las soluciones que puede ofrecer el mercado asegurador con pólizas como la de administradores directivos, que nos pueden pues dar cierta tranquilidad a la hora de tomar decisiones tan importantes o tan decisivas en un entorno con tanta incertidumbre como el de ahora. He querido también traer un poco a colación de todo ello una responsabilidad diferente a la del administrador societario que nace del propio concurso de acreedores y que bueno, he creído conveniente que no nos debíamos olvidar de ella, ¿no? Que es la responsabilidad de los propios administradores o concursales cuando ellos asumen esas funciones de gestión, de intervención y de sustitución en caso de los concursos de sustitución de los propios administradores societarios. Lo primero que sí que hay que decir es que la responsabilidad de los administradores concursales no es una responsabilidad que esté cubierta o que sea objeto de cobertura en las pólizas de administradores y directivos que estaba comentando Sandra. Son daños y perjuicios que son causados por su actividad profesional, por el desempeño de sus funciones y que son errores de gestión sobre un patrimonio, pero es un patrimonio ajeno, tercero, y como tal no tiene objeto en la cobertura de un seguro de responsabilidad de administradores directivos, pero sí en un seguro de responsabilidad civil profesional para administradores concursales, que además en España es obligatorio desde hace ya varios años y que bueno, pues que daría cobertura a esas potenciales acciones de responsabilidad que inicien o que tomen la decisión de emprender tanto acreedores como deudores, como que serían al final los administradores societarios e incluso terceros que tengan un interés legítimo en esos actos o supuestos actos negligentes que se hayan cometido por parte de los administradores concursales. Antes de entrar en materia de lo que sería el seguro de responsabilidad civil profesional y las propias responsabilidades que asumen en el ejercicio de sus funciones los administradores concursales, sí que he querido primeramente mostrar algunos datos de previsiones y de estimaciones que ya se están haciendo y que ya está saliendo a la luz en relación a esta situación, ¿no?, que nos podemos encontrar en los próximos meses. Y algunos de los más interesantes o de los más llamativos sean los siguientes, que al menos 240.000 empresas están en riesgo de quiebra actualmente y que miles de pymes y autónomos que se han acogido a los ERTE seguramente no podrán volver a abrir sus negocios. Eso también lo estaba comentando antes Enrique. Y luego, pues que la cifra de sociedades que se prevé que soliciten entrar en concurso de acreedores se multiplicará por 5 este año. Y esto hará que la cifra de concurso de acreedores se estime que vaya a ser de unos 50.000 concursos solo este año. Esto, a mi modo de ver, impacta bastante y no solo pone en manifiesto lo que comentaba al principio de la webinar Enrique en cuanto al deber, ¿no?, del administrador de solicitar la declaración de concurso y actuar de forma diligente, sino también pone en manifiesto el hecho de que va a haber un incremento lógico de los concursos de acreedores y que por tanto obviamente va a haber un volumen de trabajo significativamente impropio para los administradores concursales, lo cual puede derivar que en muchas ocasiones
pues puede haber un cierto desbordamiento por parte de ellos que como consecuencia lógica pues puede derivar en potenciales errores, ¿no? Por eso es importante ahora más que nunca conocer y revisar nuestra póliza de responsabilidad civil profesional de los administrados concursales, ver si efectivamente se ajusta a estas necesidades que el administrador concursal tiene y si cubre todas y cada una de las responsabilidades que están derivadas, porque son intrínsecas a la propia actividad del administrador concursal. Entonces, bueno, pues entrando más ya en materia de lo que es el propio seguro, lo primero que quería decir es que este seguro no es que sea altamente recomendable o que sea un seguro conveniente para el administrador concursal. Es un seguro que es obligatorio, porque es un seguro que así está regulado en la ley y que exige al administrador concursal disponer y presentar la póliza para poder ser nombrado como administrador concursal en un concurso específico. No solo existe esta obligación regulada, hay también la necesidad por parte de los administrados concursales de tener siempre adecuado el seguro a los límites de indemnización exigidos para cada tipo de concurso. Y estos pueden ir desde 300.000 euros hasta 4 millones de euros en función de si son persona física, si son persona jurídica, el número de concursos, si son concursos de especial trascendencia o si son concursos donde la empresa concursada pues sean empresas de valores o entidades aseguradoras. Y por último, existe también una obligación por parte de los administrados concursales de mantener siempre informado al juzgado que conoce el concurso sobre cuáles son las modificaciones del seguro, ¿no? De cualquier modificación que se haga en cuanto a no renovaciones, en cuanto a impago de la prima, la suspensión de la cobertura, etcétera. Entonces, al final es una herramienta que siempre es recomendable, un seguro de responsabilidad profesional siempre es recomendable, sea la actividad profesional que sea, pero que en el caso del administrador concursal es obligatoria y además lo que sí que es muy recomendable es no tenerla en un cajón, sino tenerla siempre actualizada y conocer perfectamente qué es lo que nos cubre. Lo que sí que es verdad es que no es necesario tener una póliza para cada concurso. Bastaría o es suficiente con tener una póliza que cubra nuestra actividad profesional como administradores concursales, si bien es cierto que, bueno, en alguna ocasión con concursos de especial trascendencia, pues puede ser recomendable o se puede ver la necesidad de contratar una póliza más específica para un concurso de un tamaño importante. Y pasamos ya a lo que a mí más importante me parece de la parte que me toca de exponer, que son las responsabilidades del administrador concursal, esas que adquiere intrínsecamente al aceptar un concurso o al ser nombrado en un concurso de acreedores y cómo pueden ser cubiertos en la póliza. Y es que al final es fundamental revisar que todas esas responsabilidades y en especial las responsabilidades civiles y tributarias pues son objeto de cobertura en mi póliza sin exclusiones. Al fin, las responsabilidades civiles son aquellas que están marcadas en la ley, no me voy a extender mucho más, pero bueno, serían los daños y perjuicios causados a la masa de la empresa concursada por actos y omisiones contrarios a la ley o que se realizan sin la debida diligencia por parte de los administradores concursales y que al final puede desembocar en acciones de responsabilidad iniciada por acreedores o deudores contra el administrador concursal, que tiene un plazo de prescripción de 4 años, como también las acciones de responsabilidad que serían las de interés directo o interés propio de los administradores o incluso de los propios deudores cuando consideren que su patrimonio concursado se ha visto dañado por una mala actuación o por una actuación negligente del administrador concursal, ¿no? Y por último, quería hacer hincapié, por último me refiero en cuanto a estas responsabilidades civiles y tributarias, a la derivación de la responsabilidad tributaria del deudor principal, que es un mecanismo que se habilita en la propia Ley General Tributaria y que es una herramienta de garantía para Hacienda a la hora de poder saldar o poder cobrar esa deuda tributaria impagada por la empresa concursada, que cuando considere o sea manifiesto una negligencia, un acto negligente por parte del administrador concursal, puede responder subsidiariamente de esa deuda tributaria, incluso de las sanciones que se habían impuesto a una deuda ajena como puede ser la de la empresa concursada.
Y ahora sí, ya por último, pues quería también bueno, pues dar un poco de luz también a otro tipo de responsabilidades que puede afectar a la administración concursal o que son adheridas a las funciones de la administración concursal, como pueden ser la responsabilidad solidaria por culpa en vigilando de los auxiliares delegados, la responsabilidad disciplinaria, porque sí que es cierto que cuando efectivamente se constata y así se acredita que ha habido un daño y perjuicio que hay que resarcir por parte de los administrados concursales, pues pueden tomarse medidas disciplinarias, de las cuales una podría ser la inhabilitación profesional. Entonces, siempre es conveniente tener en nuestra póliza unas garantías complementarias como la del subsidio por el tiempo de inhabilitación que se sea condenado y que no se pueda ejercer la actividad de la administración concursal, ¿no? Y sí me gustaría también destacar, voy acabando, dos conceptos de la póliza, ¿no? Que son muy importantes, la retroactividad ilimitada y el cese de actividad en relación a ese plazo de prescripción que adelantaba antes sobre las acciones de responsabilidad. Las acciones de responsabilidad, cuando hablamos de daños y perjuicios a la masa de la empresa concursada, son de 4 años. Por tanto, es importante que nuestra póliza nos cubra siempre la responsabilidad mínimo a 4 años vista, porque el administrador concursal no liquida su responsabilidad en el momento de la finalización del concurso, sino que con el concurso finalizado, un acreedor o un deudor puede iniciar esas acciones de responsabilidad, porque así está habilitado en la ley hasta que ese plazo prescriba. Con lo cual es importante que todo eso lo revisemos en nuestra póliza y que tengamos la garantía y la tranquilidad de que nos lo cubriría. Y luego he querido destacar, por último, dos garantías complementarias que nosotros pues, siempre consideramos interesantes y que en profesiones como la de la administración concursal pueden ser bastante relevantes, como son los daños a documentos en ese trato, en esa utilización de documentos de terceros, así como la responsabilidad por vulneración de la protección de datos, ahora más que nunca con el nuevo reglamento de protección de datos y las sanciones tan significativas y tan cuantiosas que podemos sufrir. Muy bien, querido Adrián, muchísimas gracias por tu intervención. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que muchos han tomado nota sobre todo el tema de la prescripción. Las prescripciones siempre las pasamos en la carrera como algo tan... pasa una tarde de derecho civil y se pasa la prescripción y luego resulta que por ahí los juzgados están llenos de causas. Luego vienen los sustos, sí. Luego vienen los sustitos. Bueno, pues ahora damos paso a José Antonio Jareño. José Antonio, bienvenido. Ya sabes, como siempre, estás en tu casa. Y nada, que nos va a terminar, digamos, esta parte de intervención y ya luego pasamos a las preguntas. Adelante, José Antonio. Vale. Buenas tardes. Muchas gracias a MSH Global, con que hemos desarrollado una alianza estratégica. Global Finan es consultoría de riesgos y correduría de seguros, y en esa línea creemos que es muy importante toda una serie de circunstancias que me gustaría comentar de una forma breve, clara y concreta. Es decir, en estos momentos, dado el escenario donde nos encontramos y que hemos tenido la oportunidad de escuchar, bueno, pues creo que es muy importante poner en orden o revisar todos los programas de seguros de administradores y directivos. Es decir, existen muchas pólizas de administradores y directivos que a lo largo del tiempo pues, se han ido pagando la prima, se ha pagado el recibo, se tienen guardadas y que realmente pues, no se ponen, no se le dan una vuelta para ver la situación. En este momento, bueno, pues las incertidumbres de las circunstancias pues requieren que primero se revisen a ver si bueno, pues se ajustan a las modificaciones de la Ley de Sociedades de Capital. Además, es importante y significativo que las fianzas y los gastos de defensa contemplen la legislación penal española. Como sabéis, hay un cambio del Código Penal y esto es importante que se tenga en cuenta, porque la defensa y las fianzas en el caso de un procedimiento que vaya por lo penal es importante, porque son temas que llevan su tiempo. Y luego, aparte de eso, pues bueno, pues que si se ha hecho el compliance, pues bueno, pues que se tenga el mapa de riesgos y con las adaptaciones a la Ley de Sociedad de Capital se verifique cuáles son los riesgos que se tiene y cuáles son los que son asegurables y no asegurables. Asegurables quiere decirse que se puedan externalizar a través de un programa de seguros.
Esto es importante y además de que es bueno que se vea con tu asesor o con quien lo tengas instrumentado y que de alguna forma pues se ajusten al nuevo escenario donde estamos ahora en este momento. Pero además, con todos estos cambios, es importante ver cómo se contemplan, analizar perfectamente todo lo que son las exclusiones, ver si existen exclusiones por pandemia, en concreto por el COVID-19, aunque no está identificado así, y ver cómo puede afectar a una empresa en estas circunstancias que nos podemos encontrar. Y aparte de ello, el nuevo escenario es conveniente que en todas ellas esté contemplado por la figura del administrador. De hecho, los miembros de las comisiones del Consejo de Administración, la figura del Community Manager, en la medida en que casi todas las empresas tienen un posicionamiento en el negocio digital importante y significativo y continuamente se están lanzando mensajes, toda la figura del Compliance Officer, porque si tú has hecho tu compliance, en este caso, pues es conveniente que tengas a alguien que te haga el seguimiento. Y luego todo lo que es el Data Protection Officer, sabéis que el Reglamento de Protección de Datos a nivel europeo se aprobó el 25 de mayo del 2018 y en esto, pues bueno, pues hay que tener, o bien lo tienes dentro o bien lo tienes subcontratado, igual que el Compliance Officer o el Delegado de Protección de Datos o igual que el Community Manager. Si lo tienes subcontratado, pues bueno, pues que realmente con quien lo tengas, verificar si realmente tiene un programa de seguros, en este caso, y luego pues tenerlo lo tuyo para cubrir tus subsidiarias. Aparte de eso, pues bueno, pues está pues bueno, pues todo lo que es la figura, en este caso de la asesoría jurídica, la jurídica interna o externa, y sobre todo lo que es la gerencia de riesgos, que en función del tamaño, pues unas empresas u otras lo tienen. Pero lo que sí es importante es tener una serie de coberturas o de nuevas coberturas, como aquí le llamamos, para cubrir la defensa penal tanto de las personas jurídicas, de los consejeros como de los directivos. Entonces, aquí lo que sí es importante es que esto en tu programa de seguros lo tengas, es decir, que se cubra tanto la defensa penal, tanto de las personas físicas como de las jurídicas, es decir, tanto de los empleados en general, partiendo del profesional directivo hasta el consejero, en este caso administrador o empresario. Es decir, con los dos tipos de coberturas, con los dos escenarios que contempla la ley de sociedad de capital. En este caso habla de responsabilidad corporativa y responsabilidad de gestión. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y además que se contemple la defensa y las fianzas por lo penal. Además de todo esto, pues bueno, pues tiene que estas coberturas deben de estar adaptadas tanto a la ley de sociedad de capital como a los cambios del Código Penal y en este caso es importante también que de alguna forma exista una cobertura para dar respuesta a las reclamaciones en materia de defensa penal para las personas jurídicas. Este es un escenario donde realmente esto va a tener mucho sentido en su momento. Además de, bueno, pues tener todos los gastos y constitución de fianzas, tanto civiles como penales, y es muy importante que esto contemple la libre elección de abogado. La libre elección de abogados es lo que te permite en un momento determinado contar con el profesional adecuado para la negociación. Es muy importante la negociación y evitar la judicialización por todos, todos los problemas reputacionales que te puedes encontrar, que no es bueno en un empresario o en una empresa que eso se dé. Y además contemplar también la asistencia de letrada diferenciado en los casos de codemanda, es decir, que bueno, pues que tengan una doble función, es decir, sea un gestor y sea un consejero. Bueno, pues esto es bueno tenerlo totalmente estructurado y tener esa cobertura para un momento determinado si hay conflicto de intereses. Nosotros lo que hemos visto es, bueno, pues que queremos también resaltar mucho, que es un tema muy importante, pues todas las bases de un programa de seguros para riesgos cibernéticos. Y aquí hay 4 situaciones. Una es la crisis del sistema, que genera como crisis del sistema, es decir, pues bueno, pues ahí pues lo primero que hace falta es un servicio de informática forense lo suficientemente potente para en cualquier momento y a lo largo de la semana lo tengas en marcha. Que analice y que vea la incidencia a nivel técnico y que recupere y que recupere en este caso toda la información
dañada para poder seguir funcionando. Y luego pues hay que contrarrestar todo lo que es la crisis reputacional con comunicación, con una agencia de comunicación lo suficientemente potente, con las noticias adecuadas para restaurar integridad y para de alguna forma restituir imagen y sobre todo pues bueno, pues tener un protocolo de comunicación que es fundamental. Y luego la parte legal, pues aquí pues unos servicios legales de primera respuesta, con una obligación de notificación a los afectados y que de alguna forma pues esta respuesta y seguimiento de las quejas planteadas. Y ante todo, pues la crisis financiera, que es bueno, pues la paralización por la pérdida de beneficios, por la, en este caso, reintroducción de las redes, en este caso, las sanciones administrativas y todo lo es importante también aquí, en este caso, pues todo lo que es la extorsión. La extorsión existe y esto es importante tenerlo muy en cuenta y contemplarlo. Entonces, tu programa de seguro, el programa de seguros, es conveniente en todo lo que es riesgos cibernéticos con un cuestionario comprobar si realmente tienes la empresa a punto y de alguna forma dar respuesta a estos 4 escenarios que son fundamentales para el funcionamiento de un buen negocio. ¿Quién está detrás de todas estas violaciones de seguridad? Pues detrás de estas violaciones de seguridad, pues el 71,20 son delincuentes cibernéticos y hackers, en este caso, con lo cual hay gente totalmente preparada para de alguna forma darte una sorpresa nada agradable. Esto es lo que tenemos ahí. Porque lo que es un error de empleados es el 11,40 y lo que es empleados malintencionados es el 9,40 y el 4,20 son socios y directivos y en los SOSER es el 3,80. Entonces, estos son información que hemos sacado de INCIBE e INCIBE pues es donde se contemplan todas estas incidencias y que de alguna forma a todos los asistentes que hay, bueno, pues facilitaremos un documento donde podréis comprobar, pues bueno, pues ahí pues todo lo que es, en este caso, pues se va a ver claramente cómo se gana competitividad cumpliendo el reglamento de protección de datos, que es fundamental. Y aparte de eso, pues bueno, pues nosotros facilitaremos también pues los 10 consejos para ciberproteger tu negocio, las 10 razones para de alguna forma contratar un seguro de administradores y consejeros y una guía y aparte de eso, pues bueno, qué hacer si mi empresa recibe un ataque. Lo fundamental aquí, y con esto yo ya es bueno, pues lo que quiero deciros con todo esto, que bueno, que es que sepáis que Global Finan está muy especializada en todo lo que es programas de seguros de administradores y directivos, rigor cibernéticos y profesional, y en el caso de las insolvencias, pues bueno, pues es importante contemplar que el administrador concursal que intervenga en esas operaciones tenga sus programas de seguros adecuados, en este caso, no solo durante cubriendo la profesional, sino también la liquidación, donde intervienen los 2 factores, tanto profesional como administradores y directivos, y luego, por otra parte, pues es una vez que ha finalizado, pues el run-off, es decir, durante 4 o 6 años, cubrir cualquier incidencia que pueda surgir. ¿Qué más? Deciros que nosotros tenemos acceso a más de 200 colegios profesionales, estamos con todo lo que es proyectos, arquitectos, ingenierías, grados sociales y asociaciones empresariales y bueno, pues nosotros estamos a vuestra entera disposición a través de MSH Global de cualquier aclaración, duda o consideración al respecto. Y por mi parte, ha acabado. José Antonio, fantástico, pues muchísimas gracias, la verdad. Bueno, yo como resumen, la verdad que lo habéis hecho de una manera tan concisa que es difícil resumir todo esto, pero muy sencillo desde un punto de vista, ¿no? A mí lo que me gustaría transmitir a la gente es que muchas veces hablamos del mundo de la responsabilidad, vayamos al cumplimiento, ¿va? Desde un punto de vista preventivo, que es Cuando se habla desde un punto de vista preventivo, que me ha llamado la atención en alguna ocasión verlo, se habla siempre del seguro, ¿verdad? Pero muchas veces se olvida que la norma, que el derecho, que el ámbito jurídico también es preventivo, ¿no? Que es un apartado muy importante. En alguna ocasión lo hemos discutido José Antonio y yo, esto de llegar al final del proceso, a veces ya es como es una lotería. Cuando se trabaja el ámbito preventivo, evidentemente se está trabajando mucho mejor. En ese ámbito, en el ámbito del compliance, del cumplimiento de la norma, de la conformidad con la norma, no hay que olvidar que no solo es la norma, sino que lo que podíamos llamar defensa corporativa
es un espectro un poquito más amplio, ¿no? Que incluye la parte final de esta intervención. Hemos dicho antes, desde el inicio, ¿no? La parte jurídica, civil, penal, la concursal en sí misma, digamos, está la parte del riesgo cibernético, pero también está la comunicacional, la reputacional, los riesgos laborales. Bueno, hay un conjunto, ¿verdad?, que se articula, que podríamos llamar defensa corporativa, que esto es importante que la gente, las empresas lo tengan asumido y que por ahí va el camino, ¿no? Porque además la empresa ya dejó de ser responsable subsidiaria, sino que ahora es responsable principal desde un punto de vista penal, como antes he dicho. Bueno, aquí hay una pequeña muestra de lo que hablamos de defensa corporativa, ¿no? Que son todos estos ámbitos, que es mucho más, que abarca mucho más, y yo creo que el resumen de lo que hemos visto aquí hoy con Global Finance y MSH Global, de alguna manera, pues tiene todos estos aspectos ya trabajándolos para ofrecerlos a las empresas. Bueno, tenemos algunas preguntas. Yo, si os parece, voy a pasar, como tengo algunas, voy a pasar una a cada uno y no extenderme más. Y voy a empezar con Enrique. Enrique, me pasan... Enrique, ¿estás por aquí? Sí. Me pasan... voy a leer. Leo y por tanto no te veo. Ante la situación de insolvencia y para salvar las responsabilidades de los administradores, ¿es posible presentar concurso express? ¿Y en qué consiste? Yo creo que habías mencionado algo al respecto antes. Sí, antes lo he mencionado muy por encima. Yo, en este punto, vamos a ver, el concurso express parece que se ha puesto de moda, parece que se ha creado ahora hace 10 días o como consecuencia de la situación que se ha generado ahora por el COVID. El concurso express ya viene regulado en la ley concursal, en el artículo 176 bis, y ahora en el texto refundido se vuelve a recoger también esta posibilidad, pero yo creo que hay que tener muchísimo cuidado con su aplicación, porque mientras que te contesto, busco exactamente la redacción que se da al artículo del texto refundido para no cometer ningún error, y establece exactamente que, bueno, si queréis lo cuento en qué consiste y os digo exactamente los requisitos que marca el artículo. El concurso express es una solicitud por parte de una empresa que está en insolvencia y que su situación económica patrimonial es de tal magnitud que no puede ni siquiera atender a los gastos que se pudieran derivar de la iniciación de un concurso normal. O sea, no podrían hacer frente ni al pago de los honorarios del abogado, ni al pago del procurador, ni al pago de los honorarios de la mesa concursal, y por tanto el juzgado lo que hace es, en el mismo auto que declara el concurso, declara la finalización del concurso sin necesidad de nombramiento de administrador concursal y extingue la sociedad. Y esa extinción se registra en el registro mercantil correspondiente. Lo que pasa es que eso, que suena muy bien, únicamente está indicado para empresas que estén en esa situación, no para todas las empresas que tengan una situación de insolvencia. Por eso, lo que dice el artículo 470 del texto refundido, dice: el juez podrá acordar en el mismo auto de declaración de concurso la conclusión del procedimiento cuando aprecie de manera evidente que la masa activa presumiblemente será insuficiente para la satisfacción de los posibles gastos del procedimiento. Y además, con otro requisito que no se contempla y no te lo explican muchas veces, que no sea previsible ejercicios de acciones de reintegración, de responsabilidad de terceros, ni la calificación del concurso como culpable. Es decir, este concurso express no vale para todas las empresas. Las empresas deben de analizar cuál es su situación, cuál es su insolvencia, cuáles son sus créditos contra su masa activa, el dinero del que disponen, y ver si tiene encaje o no en esa posibilidad. Pero no todas lo tienen. Y esto no vale para todas las empresas, como parece que mucha gente está encargándose de difundir. Muy fácil, porque es un procedimiento que evita muchos costes, implica menos trabajo para los profesionales que intervienen, tanto para el abogado, el procurador, y evidentemente al no haber administrado un concursal, pues no hay un coste adicional. Son concursos mucho más rápidos, porque el juzgado directamente, ya como he dicho, en el mismo auto declara el concurso, la conclusión del concurso y la extinción de la compañía, y son como muy aseaditos. Pero hay que tener muchísimo cuidado. Existe esa posibilidad, tanto en la ley concursal como en el texto refundido, pero hay que analizar caso por caso la empresa en qué situación está para ver si encaja o no encaja en esa figura.
Muy bien, muchísimas gracias, Enrique. Paso con las siguientes preguntas. En el orden de intervención, si os parece, Sandra, en el seguro de riesgos cibernéticos, ¿cómo se activa la cobertura en caso de ataque cibernético o detección de brecha de seguridad? Bueno, pues lo importante de este seguro es que en el momento en el que una empresa detecte que existe un riesgo o que se esté dando algún tipo de fallo en el sistema que hace que se denote un posible ataque de algún hacker, las compañías aseguradoras lo que hacen es que ponen a disposición del cliente, ya directamente en la póliza, un servicio de primer nivel, 7 días a la semana, 24 horas al día, para consultas, revisión de los sistemas donde se conectarían en remoto de manera inmediata. Se analizaría la situación y se vería exactamente cuál es esa trazabilidad de los daños o de ese posible ataque cibernético para ver, en primer lugar, si se pueden paliar las consecuencias de ese ataque, ver cuáles son las medidas y cuáles son las posibles repercusiones. Se analiza si está en una fase incipiente de ataque, cuál es la actuación inmediata que de alguna manera se testea y se analiza con la empresa y se ve cuál es la solución informática forense. En función del daño se toman todas las medidas necesarias y se intentaría, como digo, paliar las consecuencias, ver si hay una repercusión legal, si hay una repercusión, digamos, reputacional, etcétera, pero siempre desde el primer momento contamos con unos especialistas de primer orden que ya están determinados y que actuarían en el momento en el que pusiéramos a disposición de la compañía esta información, ¿no? Hay una... la pregunta, ¿cómo se activa la cobertura? He creído entender, Sandra, perdona que sea un poquito pesado, ¿cómo se activa? O sea, yo tengo la cobertura, llamo y ya está, es decir, no tengo el problema. Claro, yo tengo... A mí me han entrado unos hackers, esto nos ha pasado a nosotros, lo digo, por eso. Sí. Esto lo hemos vivido en una de las filiales nuestras, concretamente en Chile, que afectó a la gestión de no sé cuántas empresas. Bueno, es una situación muy compleja, ¿no? En gestión de datos y demás. Cuando dice cómo se activa, o sea, yo tengo este seguro, que ahora lo tengo, y además lo tenemos con Global Finance. Pero cuando dice cómo se activa, yo te llamo a ti, o sea, nuestras filiales llaman directamente y de alguna manera ahí es cuando empieza a correr la situación. ¿Qué pasa con mi cliente que me está diciendo, oye, ¿qué pasa con mis datos? ¿Qué pasa con mis datos? Claro, es que eso es una cobertura como digamos, la repercusión que pueda tener o ese ataque cibernético puede tener una repercusión y puede tener se puede expandir de una manera tremendamente rápida. Se pone a disposición. Nosotros, como corredores de la póliza, atenderíamos en primer lugar, si estuviéramos en este momento, para intentar hacer la comunicación a la compañía. Pero si nosotros no estuviéramos en ese momento, porque es una hora distinta o porque es una hora de madrugada o porque corresponde con otra hora en otro país, esa filial, ese cliente tiene un teléfono de asistencia 24 horas en el que llamar y decir, oye, me han hackeado, han entrado, estoy viendo que me están fallando los sistemas y creo que puedo estar sufriendo un ataque cibernético. Y en ese mismo momento se conectarán los especialistas, analizarán nuestros sistemas desde dentro y verán qué es lo que ha ocurrido y se irán tomando las medidas de una manera rápida para que esto no se propague. O sea que efectivamente, aunque sea en una filial, esto y a la hora que pille tenemos una... Exacto. Perfecto. Eso es. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Adrián, nos indican... ¿podrías detallarnos cómo se aplica la retroactividad ilimitada en la póliza? Y si pudiera, me imagino que esto es alguien que con el tema del COVID estará un poco preocupado. Y si pudiéramos vernos perjudicados si decimos cambiar de compañía aseguradora en este momento, me imagino que se refiere a eso. Sí, bueno, a ver, al final la retroactividad ilimitada como aplica es una cobertura fundamental en la póliza. Es la cobertura que, si hablamos de administraciones concursales, pero que podría ser extensible a cualquier tipo de actividad profesional, es la cobertura que va a hacer que todos nuestros concursos y toda nuestra actividad anterior a la contratación de la póliza esté cubierto en caso de recibir una reclamación durante el periodo de vigencia de la póliza. Entonces, por eso antes hablábamos de los plazos de prescripción, ¿no? Yo en el momento de contratar una póliza como administrador concursal,
es fundamental que tenga una retroactividad de al menos 4 años al contratar la póliza, porque eso quiere decir que si me llega una reclamación por una acción de responsabilidad iniciada contra mí, la póliza me da cobertura. En el caso de poder cambiar de compañía aseguradora, pues lo primero que hay que ver es esto, ¿no? Porque si no, es como no tener nada, porque si nosotros emitimos mañana, claro, exacto, si nosotros mañana emitimos una póliza y la retroactividad es la fecha de efecto, pues básicamente, sin decírnoslo, lo que nos está cubriendo es todos los concursos que haga a partir de mañana, dejando fuera de cobertura cualquier reclamación de todo lo que hemos venido haciendo hasta la fecha de la contratación de la póliza. Ese es un poco el concepto y el sentido y lo fundamental que es tener en cuenta bueno, pues que tenemos esta cobertura en la póliza, claro. Muy bien, pues muy clarito. Y José Antonio, este tipo de pólizas, pregunta que nos hacen, ¿tienen posibilidad de elegir tu propia defensa jurídica? ¿Y cómo se procede en estos casos? Bueno, es importante el tema de administradores y directivos, bueno, y todos los programas de seguro de responsabilidad civil, en este caso, y sobre todo en administradores y directivos, es conveniente tener la libre elección de abogados, porque muchas veces, bueno, quien mejor conoce la empresa es el asesor o el despacho de abogados que esté habitualmente trabajando con ella, y bueno, pues tiene una capacidad de identificar para, de alguna forma, gestionar lo mejor posible con la compañía de seguros en cuestión. Entonces, esa negociación es una negociación donde realmente, pues bueno, pues si ha habido una situación, una incidencia, pues es el ver si es asegurable, es decir, está recogido en condiciones particulares y generales, no está en las exclusiones, que se pueda hacer un cálculo del perjuicio económico y se pueda llegar a un acuerdo en cuanto a la indemnización para evitar judicializar los asuntos. Es decir, aquí es muy importante, bueno, pues el poder cuantificar rápidamente cuál es el perjuicio económico y de alguna forma, pues que sea unos abogados con una capacidad de negociación importante para evitar todos los riesgos reputacionales de unas posibles actuaciones judiciales. Muy bien, yo tengo una pregunta mía que quiero trasladaros a los cuatro. A mí me consta, y a todos los empresarios y empresarias que nos están oyendo, nos consta que muchas veces vamos a un banco, a una entidad financiera, pedimos un crédito, mira cómo José Antonio ya se está riendo, pedimos un crédito para afianzar cualquier desarrollo empresarial, ¿verdad, Enrique? Cualquiera de nuestros clientes. Y de repente aparece un seguro. Yo estoy pidiendo un crédito y aparece un seguro. Y en ese seguro, que muchos bancos hacen esto en España, aparece la responsabilidad del administrador, que parece que está cubierta por ese seguro. Entonces, yo la pregunta que hago, y la hago a los cuatro en sentido amplio, esto es una mala praxis. Es mi opinión. Y yo creo, ¿estoy en lo correcto o estoy equivocado? ¿Por qué digo esto? Porque a mí me da la impresión de como la gente se empieza a cabrear en un momento como el que viene. Yo acabo de leer, creo que he leído 240.000 situaciones de insolvencia o de tal. O sea, cuando la gente diga, y ahora voy a ir a ver esa póliza que está guardada en el cajón y la saque y diga que me están cubriendo este banco y vaya al banco y me dice, no, pero hay una exención justo que es para estos casos. Una exclusión. Yo es que básicamente, así, no sé, yo básicamente, si queréis por abrir la lata, creo que los bancos no son la figura de especialización de este tipo de seguros ni están, digamos, preocupados de las adaptaciones de las pólizas a las situaciones que estamos comentando, ni están preocupados por las adaptaciones conforme a la legislación vigente. Ellos únicamente ahora mismo se dedican a meter en cada financiación un seguro y no saben ni siquiera qué seguro. Es decir, están ofreciendo un paquete de seguros. Da lo mismo que sea un despacho de una ingeniería que una empresa cárnica, les da lo mismo la actividad, es decir, no tienen en cuenta realmente el mapa de riesgos que debe tener en cuenta una empresa a la hora de delimitar cuáles son esos riesgos
y poder ofrecer una solución personalizada y una solución a la medida. Ese es el gran problema. Y probablemente muchas de las pólizas que nosotros vemos de las entidades financieras no están contemplando muchas de las cuestiones en las que nosotros hacemos hincapié diariamente con las compañías aseguradoras. Porque no se dedican a eso, no es su objetivo, con lo cual ese es el gran problema. Me imagino que Enrique estará pensando la cantidad de trabajo que nos va a tocar, que vamos a tener en septiembre o en octubre. No, pero yo creo que también lo que comentabais un poco antes, es el momento de revisar todas las pólizas y no llevarte la sorpresa después. Eso es, cuando ya no se puede hacer nada, efectivamente. Oye, pues nada, yo no abuso más del tiempo de todos. Ahí, si quieres, te hago una pequeña consideración. Bueno, aquí cada uno puede instrumentarlo con lo que considere adecuado, pero esto es un negocio de especialización. Y este negocio de especialización requiere a alguien que entienda y que lo sepa estructurar. Nosotros hay entidades financieras que nos desvían sus clientes para que le pongamos en orden los seguros de administradores y directivos o riesgos cibernéticos o profesionales, y para nosotros es encantados, o sea que vamos, aquí todas las cosas son como son y por lo tanto no cualquiera que de alguna forma entidades financieras punteras lo están haciendo, no voy a utilizar nombres, pero no lo envían y mejor que no. Así es. Oye, nada, muchísimas gracias a todos, de verdad. Sandra Jiménez, Adrián Martínez, José Antonio Jareño, don Enrique Caruana. Muchísimas gracias a todos, a MSH Global, a Global Finance, por esta muy, muy interesante conversación que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Vale, hasta luego.